Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a aprender a expresar la causa, la razón en francés. Entonces, voy a hacer palabras como entonces, porque, debido a, gracias a y todo eso. Entonces, eso les voy a enseñar hoy y les voy a dar las diferencias y siempre les voy a decir qué significa en español. Entonces ya vamos a empezar por las palabras que se usan para contestar la pregunta ¿por qué? Entonces, en español es igual, ¿no? Como que si dicen ¿por qué? Vas a contestar con ¿por qué? Solo la ortografía cambia, ¿no? Pero en francés hay dos palabras para decir esto. La primera sería parce que, o también puedes decir car. Entonces estas dos palabras se usan de la misma manera y cada uno usa la que quiera. Entonces, por ejemplo, si vas a decir a alguien ¿por qué no has venido? Se dice en francés pourquoi n'es-tu pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu? Entonces, la respuesta a eso podría ser je ne suis pas venu car je préférais rester chez moi. Entonces sería no he venido porque prefería quedarme en mi casa. Entonces ahí yo he escogido decir car. Pero también podríamos decir exactamente la misma frase, pero con parce que. Entonces ya les digo cómo sería. Je ne suis pas venu parce que je préférais rester chez moi. Entonces no cambia nada, solo usa parce que o car. Entonces ya vamos con las siguientes palabras. Entonces para decir por lo tanto, así que, se dice donc. Donc. Y si quieres decir entonces, se dice alors. Alors. Ya, entonces esas palabras se usan mucho en francés y no cambia mucho no cambia la manera de usarlas en francés o en español. Por eso no les voy a dar ejemplo para cada palabra porque ya son fáciles de usar. Entonces, ya la próxima palabra sí va a haber ejemplo. Entonces, para decir como, no, o dado que, no, sería comme. Entonces, eso siempre lo usas al inicio de una frase para ponerle énfasis en la razón que vas a expresar luego. Entonces sería, comme tu es arrivé à l'heure, nous pourrons partir à 10 heures. Entonces, significa, dado que has llegado a tiempo, podremos salir a las 10. Entonces, repito en francés una vez más para que puedan aprender a pronunciar. Entonces, comme tu es arrivé à l'heure. Entonces, cuando dices à l'heure, significa a tiempo. Nous pourrons. Entonces, eso sí es el futuro de poder, que es podremos, ¿no? Y a las 10. Entonces, a las 10 se dice à 10 heures. Entonces ya les voy a dar una lista de varias palabras que pueden usar en el mismo contexto. Y les voy a dar cada vez la traducción en español para que vean cómo usarlos, ¿no? Lo que tienen que saber es que todos esos lo pueden usar cuando estás expresando una causa ya conocida o bien obvia. Entonces, ya seguro con las traducciones en español van a entender un poquito mejor qué quiero decir con eso. La primera palabra que pueden usar en ese caso es puisque. Puisque. Entonces tienen que aprender a pronunciar bien esa palabra. Puisque. Entonces eso tiene varios significados. Entre ellos hay puesto que, dado que, ya que. Entonces, de ahí la segunda palabra que pueden usar en ese contexto es en raison de. Y eso, la mejor traducción de eso es en razón a, porque raison significa razón, pero también pueden decir a causa de. Entonces, ya la siguiente palabra sería étant donné que.
Eso, la traducción exacta es dado que, porque donné significa dado. Y de ahí también se usa mucho du fait de, du fait de. Entonces, se puede traducir por el hecho de que. Y esa es la traducción exacta porque hecho en francés se dice fait, fait. Y la última palabra para expresar algo que ya sabemos o que es obvio es a la suite de. Y eso ahí sí es bien diferente en español porque en francés es un poco largo y en español solo significa tras. Entonces sería algo como que a la suite de son arrivée, entonces tras su llegada, a la suite de son arrivée, entonces ahí hacen la liaison con N y A, ¿no? Son arrivée. Y ya, para acabar con esas palabras, les voy a enseñar dos más, que son muy fáciles de acordarse cuando eres un hispanohablante porque se parece mucho al español. Entonces la primera es para decir gracias a, y eso se dice grâce a. Entonces sí, es igual, solo tienen que aprender cómo pronunciarlo y cómo escribirlo, pero en sí, o sea, cuando lo ven ya van a saber qué significa. Grâce a. Y la otra es igual que en español casi también, y se dice à cause de. À cause de. Es casi igual que en español, o sea, se entiende muy bien y es à cause de. Entonces, eso significa, por ejemplo, debido a, por la culpa de. Entonces, por ejemplo, podrías decir, por la culpa de María no he podido ver tele. Entonces sería, à cause de Marie, je n'ai pas pu regarder la télévision. Entonces, repito, à cause de Marie, je n'ai pas pu regarder es ver, la televisión. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que hayan podido aprender un poco más esas palabras. En sí se usan igual que en español, entonces no hay mucha ciencia ahí, pero tienen que saber qué significa cada uno, ¿no? Igual en español y hay un montón de maneras de exprimir la causa o la razón, pero mayormente usamos algunas, ¿no? En francés es igual, pueden escoger, por ejemplo, entre puisque, en raison de, étant donné que, pueden escoger algunos que se tienen que dicen de esos me van a acordar y esos usan. O sea, eso va a ser suficiente. Pero es bueno siempre conocer varios, así si están leyendo algo van a entender, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado esa clase. Y bueno, si quieren seguir viendo más clases como esa, se pueden suscribir a mi canal y le pueden dar like a este video, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo clases. Entonces, espero que tengan un día muy bonito donde estén y les digo au revoir.